Bueno, yo les voy a hablar entonces de trastornos funcionales digestivos del lactante y del niño pequeño porque yo quise hablar en una conferencia adicional extra. Cuando hablamos de trastornos funcionales, siempre decimos la funcionalidad en qué se basa. Entonces, ahí yo digo, la funcionalidad dice que yo no tengo ningún conflicto de interés, pero sobre todo que todo lo que es funcional afecta la calidad de vida. Y todo lo que afecta la calidad de vida afecta el desarrollo de nuestros niños. Y lo que hace que sea funcional hace que sea un muy difícil manejo y por lo tanto va a generar un conflicto en nuestra relación de médico-paciente. Y más allá de eso, pues queremos una relación fluida por todo lo que comentaban pues nuestro psiquiatra y decía, cuando se rompe el hilo es imposible volver a coserlo. Hay un grandísimo impacto en la calidad de vida, hay una alta prevalencia y eso hace una repercusión económica. ¿Por qué? Porque nuestros niños claramente no son productivos económicamente, pero sus padres sí lo son. Y es ausentismo laboral, es tiempo que el niño no va a la escuela, es tiempo de angustia y preocupación en un núcleo familiar que no solamente es mamá, papá o cuidadores principales, sino también es abuelos, la maestra y el núcleo alrededor, que el niño se ve limitado por las cosas que puede o que no puede hacer. Y además requiere hasta un 2.4, hasta un 2 y 4% de consultas en la atención primaria. ¿Cuál es la incidencia entonces en los menores de 4 años? Tenemos que el grupo más grande va a estar en el estreñimiento funcional, que lleva de un 10 a un 26%, en los que son niños de 13 a 48 meses, es decir, hasta los 2 años. Y el cólico infantil tiene una incidencia que va de 4 al 18% en el grupo de los 0 a los 12 meses. Estamos hablando de una incidencia altísima. O sea, nuestros pacientes consultan por cólico, consultan por estreñimiento, consultan por regurgitación, por rumiación y por disquesia. Entonces, cuando vemos estos números decimos, pues que consultan bastante, que el gastroenterólogo tiene bastante trabajo porque al final terminamos viéndonos nosotros. En los mayores de 4 años, el grupo más común es el que tiene estreñimiento funcional. Hablamos de una incidencia de un 4 a un 14%, lo cual también es bastante importante, requiere múltiples visitas al sistema de salud y a veces las intervenciones iniciales, pues, aunque son efectivas, igual terminan en una tercera, cuarta visita para tener una resolución. Eje cerebro-intestino es una maravilla. Nos va a dar de comer a todos los gastroenterólogos los próximos 50 años probablemente. Cada vez sabemos más, sabemos que hay múltiples vías. Tenemos vías del sistema nervioso central, tenemos vías del sistema neuroendocrino. Además está un nervio vagal que se encarga de dirigir hacia arriba y hacia abajo. Es bidireccional. Todo lo que pasa en el intestino se va a derivar al cerebro y todo lo que pasa en el cerebro lo vamos a tener en el intestino. Por lo tanto, si me duele la barriga porque tuve una gastroenteritis, tenemos un disruptor y este disruptor va a generar probablemente un problema emocional. Si estamos tristes, angustiados, preocupados o nuestros niños tienen una alta percepción de estrés, por supuesto que pueden tener síntomas digestivos. La pandemia ha sido terrible para todos, pero nuestros niños han recibido palo. ¿Okay? Nuestros niños estuvieron 2 años encerrados. El adulto salía al mercado, el adulto hacía la compra, veía la calle, por lo menos se reunía con alguien. Los niños estuvieron con una pantalla de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sus cuidadores tuvieron que relegar el cuidado y esto generó altísimos niveles de ansiedad en nuestra población preescolar y cuidadores que tenían que hacer un trabajo dual, encargarse del bebé recién nacido, los niños nacidos en pandemia fueron súper afectados. Yo tengo un hijo de 3 años. Y ahora, cada vez que salgo me dicen, no te vayas. La ansiedad por la salida, la ansiedad por los cambios, la ansiedad, mi mamá estaba en la casa, ahora no está, ¿a dónde va? Se va a enfermar. ¿Por qué no vamos a usar tapabocas? Todos esos cambios generan ansiedad en nuestros pacientes que generan problemas digestivos. El modelo biopsicosocial, hablado clarísimamente por la doctora Jenny, dice que pueden haber una predisposición genética, claramente. Nuestra cultura va a determinar también quiénes somos, nuestro ambiente, estuvimos expuestos a algún tipo de trauma, hay el comportamiento de nuestros padres, ser padres responsivos, hiperresponsivos. Hay padres altamente ansiosos y eso hay padres también extremadamente relajados. Pero eso me va a dar, pues sencillamente, un punto extra. Los factores psicosociales, como pueden ser pues, el estilo de vida que tenemos, nuestro estado socioeconómico, el estado pues, mental de nuestra familia, el apoyo que tenemos en nuestra red familiar, va a tener una interacción directa en ese cerebro-intestino con nuestro intestino directamente. Motilidad, secreción y percepción del dolor. La percepción del dolor es algo individual. No podemos saber cómo yo percibo el dolor o cómo ustedes perciben el dolor. Por lo que tanto, lo que dice el doctor Garza, nos toca creerles. Tenemos que creerle a los niños.
Porque si nosotros no les creemos, ¿quién les va a creer? Todo esto me va a llevar a la forma de presentación de los trastornos funcionales digestivos y nuestro desenlace al final en salud, que van a ser costos, nuestro funcionamiento, nuestra calidad de vida y pues cuánto le va a costar al sistema de salud. Fisiológicamente, los trastornos funcionales tienen este gran campamento, una motilidad alterada, una hipersensibilidad visceral, con una disregulación inmune, inflamación y disfunción de la barrera intestinal, con una microbiota que también está modificada constantemente porque tenemos una alimentación que está fuera de lugar. Entonces, cada vez más consumo de grasas saturadas, cada vez más consumo de azúcares procesados, está generando un cambio en nuestra microbiota, que también está generando cambios en nuestra disregulación intestinal, cambios en el patrón de motilidad, secreción y, por lo tanto, pues consecuencias neurológicas. Cambios del microbioma, alimentación, dieta y factores intraluminales. El excesivo utilización de los antibióticos tiene un efecto pues modulador en la microbiota y por lo tanto en la señal neuroendocrina que va a permitir pues una regulación bilateral hacia el sistema nervioso central y por lo tanto pues una posibilidad de desarrollo de trastornos funcionales. ¿Y cuáles entonces son los trastornos funcionales digestivos en el niño pequeño? Vamos a hablar un poquito de qué es niño pequeño, porque eso es como que el título como perdido. Entonces, lactantes decimos hasta que tenemos el primer año del niño pequeño, que es el toddler, que dicen los americanos, de los 2 hasta los 3 años. Y aquí nos vamos a quedar entonces. Regurgitación, cólico del lactante, diarrea funcional, disquesia infantil, estreñimiento funcional, vómitos cíclicos y rumiación. De rumiación no voy a hablar porque el doctor Garza dio una clase fantástica y yo no me atrevo a ponerme al lado. ¿Qué es Roma? Ya lo saben, es un consenso de expertos. La última reunión fue en el 2016, la pandemia paró la siguiente, pero la vamos a tener pronto, entonces estos criterios probablemente vayan a cambiar. Fueron un grupo de expertos, dijeron, pongámosle nombre a estos trastornos funcionales y definamos, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Y qué es la regurgitación? Entonces, un bebé sano, edad 3 semanas hasta los 12 meses de edad. ¿Cuáles son los criterios? 2 o más veces al día durante 3 o más semanas. Sin arcadas, sin hematemesis, sin aspiración, es decir, sin signos de alarma. No hay retraso en crecimiento, no hay dificultad para alimentarse, no hay posturas anormales. Es el más común, hasta el 8 al 26%, que amplio ese rango. Entonces, ya sabemos que tiene que tener ambos criterios en un niño sano que regurgita sin ningún signo de alarma. El cólico del lactante. Entonces, nuestros fines clínicos, ¿por qué? Porque hay unos fines de investigación, porque pues se ha investigado tanto en cólico del lactante que se hicieron una diferenciación. Su prevalencia va del 3 al 28%, es un bebé que tiene al menos 5 meses de edad cuando los síntomas inician, ¿ok? Tienen menos de 5 meses, son periodos recurrentes de llanto o irritabilidad del bebé que los papás no pueden ni justificar ni calmar. Bebé llora, 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 llora. ¿Qué dice que pasa con el cólico del lactante? Que el cólico del lactante es altamente desesperante. A los que han sido aquí papás saben que los niños lloran y uno quiere lanzarse por la ventana. Entonces, ahí es donde hay que tratar. Porque decimos, hay que tratar es a ese papá que se quiera lanzar por la ventana. No al niño que llora. El niño va a madurar, el niño va a crecer y va a avanzar porque es un trastorno benigno. Pero el núcleo familiar afectado, la falta de sueño, pues claramente va a generar un problema. No hay evidencia de retraso de crecimiento en el niño. La vocalización es angustiado. Es un niño que no está tranquilo, no está contento, no está despierto, está irritable. Y el momento típico de cólico del lactante es al final del día porque tenemos una elevación de todo lo que fue el estrés, toda la carga, por decir, afectiva durante todo el día, está agotado y por supuesto se desencadena más que todo al final de la tarde. El bebé fluctúa entre el llanto y la irritabilidad, pero los dos síntomas son difíciles de discernir en la práctica. Cuando hablamos de diarrea funcional, debe incluir todo lo siguiente. Es el paso indoloro y recurrente de 4 o más evacuaciones sin formar. Estos síntomas tienen que durar más de 4 semanas, inician después de los 6 meses hasta casi los 4 años y sin retraso en el crecimiento porque la ingesta calórica es adecuada. Y esto es sumamente importante porque nada puede estar por fuera. Tienen que estar todos incluidos para que sea funcional. La disquesia infantil debe incluir todo en un bebé menor de 9 meses de edad, que son 10 minutos de esfuerzo y llanto, y la evacuación ocurre o puede no ocurrir, y cuando ocurre es una evacuación blanda. Entonces, es el motivo, es bastante frecuente. Puja, 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 pero no evacúa. O puja, 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 pero cuando logra evacuar es blandito. Entonces, no es estreñimiento, es un niño que tiene una disquesia, es una inmadurez transitoria, y por lo tanto se tiene que manipular de esa manera.
No hay ningún otro problema de salud. Atención, porque nuestros niños contienen una inmadurez digestiva momentánea, una disquesia infantil, no es un paciente que va a lucir enfermo, no va a tener ningún signo de alarma y tenemos que estar atentos porque una presentación muy temprana, es decir, en el primer mes de vida, nos prendería un poquito de las alarmas, estar seguros de que no tengamos ningún tipo de organicidad. El estreñimiento funcional, un mes de al menos 2 de los siguientes en bebés hasta 4 añitos, 2 o menos defecaciones por semana, antecedentes de retención excesiva de heces, deposiciones duras o dolorosas, heces de gran tamaño o una masa fecal en el recto. Son solamente 2, entonces no tenemos que tenerlos todos para testar que tiene estreñimiento. Y recordemos que la radiografía de abdomen no diagnostica de estreñimiento. En los niños que ya tienen entrenamiento para el baño, utilizamos los siguientes criterios, ¿ok? Que tengamos un episodio de un accidente en la ropa interior después de ya haber adquirido la capacidad de ir al baño o unas heces de gran tamaño que obstruyan el inodoro. Vómitos cíclicos, pues en los Estados Unidos hay reportado una incidencia de 3.4% que se hizo en el 2017 y en Colombia el estudio hecho por el doctor Velasco planteaba que 3.8% en menores de 1 año y 6.1% en niños de 1 a 4 años de edad. Entonces, pues se ve, aunque no es tan frecuente, pero se ve. En vómitos cíclicos tiene que incluir todo lo siguiente: 2 o más episodios de vómitos paroxísticos que no paran, con o sin arcadas que duran horas o días dentro de un periodo de 6 meses. Estos episodios van a ser estereotipados en los pacientes y se van a separar con periodos de meses o semanas y hay un retorno al estado de salud basal. Sin embargo, los americanos dijeron que con un mínimo de 5 ataques de náuseas y vómitos intensos en cualquier intervalo es un diagnóstico de vómitos cíclicos. Inclusive hay debates acerca de si ya hay que tener que volver a la normalidad entre esos periodos. Entonces, pues hay cosas que van a cambiar probablemente. ¿Cómo vamos a hacer la aproximación? Y esto es lo que estamos hablando, pues tenemos toda la semana, y toda la semana, no toda la mañana hablando, pues que hay que hacer un plan en el cual haya confianza en la relación médico-paciente, hay que mejorar la satisfacción y la percepción de atención de nuestro paciente y comprometerse con el paciente. Es decir, mira, entendemos que has llegado hasta acá, probablemente hayas pasado por un montón de personas antes de haber llegado a nosotros, ¿ok? Vamos a tomar las cosas con calma y vamos a ayudar y solucionar qué es lo que está pasando en la medida de las posibilidades. Obtengamos una historia clínica, pues, por interrogatorio, sin sesgos, ¿ok? Centrada en el paciente, sin juicios de valor. Es muy común, somos seres humanos, decimos, pero ¿por qué está viniendo? Ha consultado, ha pasado por 3 gastroenterólogos, pediatras, todos son mis amigos, todos son buenos. Que yo no le voy a decir nada diferente. Pero la realidad es que pues quienes estamos allí somos nosotros y quienes tenemos que dar las respuestas en ese momento, pues centradas en el paciente. Determinemos cuál es la razón de la consulta, por lenguaje verbal y no verbal, veamos los signos de angustia. Un examen físico cuidadoso. Determine lo que el paciente entiende sobre la enfermedad y cuáles son sus preocupaciones. ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Si has consultado 37 veces, ¿por qué viniste hoy? ¿Qué fue lo que lo hizo diferente? Aclara la perspectiva del paciente sobre los síntomas y sus creencias. Lo que pasa es que yo estoy acá porque yo me voy a curar. No, ya va. ¿Qué fue lo que tuviste entendido la última vez? ¿Cuáles son tus expectativas en relación al tratamiento? Te estoy diciendo que las cosas van a mejorar progresivamente, que no hay tratamientos mágicos, que no hay panaceas ni curas mágicas. Entonces, que es un proceso madurativo, sobre todo en el lactante, y hay que darle el tiempo de madurez. Responda de forma realista a las expectativas. Hay que decirle que no se va a desaparecer de un momento para otro. Mañana va a dejar de llorar. No. Ten paciencia. Cuando sea posible, identifique si hay estresores con los síntomas que relacionan la percepción del paciente. Yo noto que regurgita el triple cuando le da la comida a la abuela. Ok, eso es válido. Hay que oírlo porque vamos a hacer lo que son las medidas para poder corregir de acuerdo a la percepción. Si el paciente no nos los dice, nosotros no vivimos en su casa. Establezca límites en el manejo de la terapéutica. Menos es más. Menos es más porque acciones llevan consecuencias y mientras más exámenes hacemos, más cosas buscamos que no tienen pues una indicación real. Y además, también establezca límites en la terapéutica. No porque tú quieras tener un catéter central 1 año, te lo voy a dejar colocado. No porque hayas necesitado en un momento X farmacoterapia, la vas a tener para toda la vida. Hay que poner límites. Involucra al paciente en el tratamiento en la medida de lo posible. Si es un lactante no lo podemos involucrar, pero pues
Si tenemos 4 años, 7, 10 años, sí lo podemos hacer. Recomendaciones en relación a los intereses del paciente. Bueno, pues si te gusta jugar en el parque y juegas en el parque y pues regurgitas en el parque, pues vamos a jugar, pero un ratito después, ¿ok? Y favorezcamos una relación médico-paciente con ustedes, con el médico de cabecera. Pues los que somos gastroenterólogos pediatras no siempre podemos ser los médicos de cabecera. A veces guiamos, pero tenemos que hacer un buen enlace con todos los pediatras para que podamos tener una relación efectiva y sobre todo sostenible en el tiempo. Porque pues en este sistema de salud que tenemos nosotros, las oportunidades de consulta a veces están lejanas. Y si no tenemos el apoyo de un pediatra que dice, vamos por este camino, lo estamos haciendo, en verdad el camino se hace muchísimo más largo. Historia clínica y examen físico, psicosocial, busquemos signos de alarma, cuáles son los factores de riesgo asociados y definimos el subtipo de trastorno funcional. En la historia clínica y examen físico, preguntemos sobre alimentación, horarios, cantidades y alimentos ofrecidos, ¿ok? El dolor, el tiempo, la localización, qué lo mejora, qué lo empeora, cuál es el horario, cuáles son sus desencadenantes, hay síntomas asociados, cuál es el patrón evacuatorio de ese paciente, hay estreñimiento, ¿qué entiende por estreñimiento? Yo creo que es estreñido y resulta que nos damos cuenta que es este niño que tiene una disquesia que evacúa cada 2 o 3 días, pero las evacuaciones son blandas y no hay ningún tipo de signo de alarma. O por el contrario, no evacúa todos los días, pero son heces de gran tamaño que me obstruyen el inodoro, que son millones de bolitas y le duele y llora y se rompe la colita. En el examen físico, pues la antropometría es un punto fundamental, indiferible, pues el examen físico abdominal y la región perianal para ver que no haya ningún signo de alarma. En la historia psicosocial nos apoyamos muchísimo el equipo de psiquiatría y el equipo de trabajo social, que nos ayuda a indagar un poco más acerca de lo que es la estructura familiar, hay o no escolarización en este paciente, hay trastornos psicológicos en la familia previamente, cuál es la dinámica de esta familia, quiénes son los cuidadores principales, quiénes apoyan en el cuidado de los bebés. Tuvo que viajar y el bebé está al cuidado de una niñera 3 veces a la semana o esa niñera está de 7 a 7 de la noche y nada más cuando los papás llegan en la noche ven al bebé cansado y llora, llora sin parar. Entonces esas cosas son importantes en la dinámica familiar. Nuestros signos de alarma, pérdida de peso involuntaria, el dolor que despierta en la noche, me recordé mucho del doctor porque decía que por sí solo, pues uno se despierta y tiene dolor, otra cosa es que no puedas dormirte por el dolor, el patrón de posicional, hay una pubertad retardada, fiebre inexplicada, vómitos persistentes, diarrea nocturna, dolor e inflamación articular, estamos buscando enfermedades que pues puedan ser orgánicas y no justificables por la funcionalidad. Y en ausencia de signos de alarma, no hay evidencia que hacer estudios complementarios para detectar organicidad no sirvan de nada. El tratamiento va a estar basado en recomendaciones generales, dietéticos, farmacológicos, psicológicos y de último vamos a hablar un poquito de los probióticos. Recomendaciones generales, volvemos a hacer el énfasis, explicamos y tranquilizamos dónde tenemos el problema, cuál es la expectativa, hacia dónde vamos a ir. Tratemos de retomar las actividades individuales, lo que habitualmente hacemos. Si es un niño pequeño, pues que vaya al colegio, si no es un si vaya al jardín, quiénes son los cuidadores, cómo lo van a cuidar, cuáles son las pautas de alimentación. Evitemos una etiqueta psicológica, ¿okay? Sobre todo pues en el niño que tiene un dolor abdominal funcional. Más adelante detectamos y evitamos los reforzadores. Si resulta que en ese niño que tiene la rehabilitación y nos damos cuenta que el cuidador principal le ofrece a un bebé de 5 kilos, le ofrece 16 onzas de tetero en cada toma, pues tenemos claramente una razón por la cual estamos regurgitando más. Y el seguimiento de las visitas. En relación al tratamiento dietético, ¿okay? Normalizamos la dieta, no restringimos lactosa y fructosa sin evidencia de mala absorción. Este estudio me parece un estudio chévere porque habla del efecto de la fórmula parcialmente hidrolizada con un contenido disminuido de lactosa y además con agregados de probióticos en niños que tienen trastornos digestivos funcionales. Entonces, ¿qué encontraron ellos en este estudio? Dijeron, la mejoría se manifestaba en la primera semana de cambio de fórmula, particularmente antes en los primeros 3 días, sobre todo para vómitos, flatulencias y llantos. Entonces decía, bueno, podría ser una intervención individualizada en el paciente que ya recibe fórmula, una fórmula con una proteína parcialmente hidrolizada, sabemos que no tiene ninguna utilidad en alergia, pero pues es discutible en el uso de trastorno funcional en el cólico del lactante. En regurgitación, la preparación correcta de la fórmula, así como la sobrealimentación, puede contribuir a que regurgiten. ¿Okay? La fórmula espesada o la fórmula anti-regurgitación, en este estudio que fue hecho por el doctor Van der Plas, decía que disminuía la frecuencia y el volumen de la regurgitación, pero no disminuía el reflujo, porque el reflujo es fisiológico. Eso no tiene por qué disminuir.
Lo que hizo fue que disminuyó los síntomas. Entonces, en este caso, pues el uso de una fórmula modificada o de espesantes dentro de la fórmula o espesantes dentro de la leche materna, pues podría tener algún tipo de utilidad, ¿ok? Cuando hablamos de tratamiento farmacológico, la farmacología va a ir dirigida al síntoma predominante, ¿ok? La elección va a estar claramente por eso que está molestándonos más en ese momento y aquí voy a ir un poquito por pedazos. ¿Qué dice en cólico del lactante? Este estudio fue un estudio que se hizo randomizado, controlado en el año 2020, en el cual se vieron 100.746 referencias y de eso se quedaron nada más con 32, ¿ok? Para el manejo de cólico del lactante evaluaban terapia manual, es decir, el masaje, probióticos, simeticona, intervenciones mixtas y el uso de inhibidor de bomba de protones. ¿Qué consiguieron ellos? Que los probióticos en lactantes amamantados, así como la terapia manual, podían reducir el tiempo del llanto. Normalmente pasían 33 y 76 minutos con terapia manual y 25 y 65 con el uso de probióticos en el lactante amamantado. También utilizaban la simeticona y los inhibidores de bomba de protones con un resultado desfavorable. Decían, no hubo diferencias significativas en el tiempo de llanto o los episodios con los inhibidores de bomba de protones en comparación con un placebo, pero hubo evidencia de eventos adversos. Entonces, de acuerdo a este estudio, ¿okay?, que fue el año 2020, decía, bueno, podríamos considerar el uso de terapia manual y el uso de probióticos, sin embargo, la simeticona y el uso de inhibidores de bomba de protones no tendrían utilidad en este tipo de pacientes. En disquesia, la disquesia infantil, pues que el llanto y esfuerzo durante la evacuación es totalmente normal y no debe medicarse. Entonces, ¿por qué hablamos esto? Porque sabemos que en la cultura cotidiana el uso de jugos de frutas e infusiones son comúnmente recomendados para el niño que además tiene una disquesia que no tiene ningún tipo de manejo. Entonces, atención, porque pues podremos más bien colocar a un niño en un riesgo innecesario por ofrecer alimentación complementaria antes de tiempo, ¿ok? Cuando hablamos de aquí tenemos un resumen. Este resumen lo hizo pues, el doctor Salvatore Barberi. Entonces decía, intervenciones farmacológicas en los desórdenes gastrointestinales funcionales en los niños pequeños. Cuando hablaban de regurgitación, decía, el alginato puede ser considerado como tratamiento si los síntomas son severos, ¿ok? Y si no se ha fallado cualquier otra cosa. En rumiación, pues ningún tratamiento farmacológico porque estamos hablando en este momento pues del niño pequeñito, el niño menor de 4 años, ¿ok? En síndrome de vómitos cíclicos hay muchísimas herramientas farmacológicas, hablamos de ciprofloxacina, sobre todo con el niño pequeño menor de 5 años, el uso de propanolol, inclusive en profilaxis como abortivos, pero estamos hablando de pues el niño pequeño. En cólico del lactante, pues en esta revisión decía no hay evidencia de tratamiento farmacológico, en diarrea funcional tampoco, en disquesia tampoco, y en constipación decía podemos utilizar lactulosa o podemos utilizar polietilenglicol en constipación, es decir, cuando ya tenemos criterios de estreñimiento y no de disquesia. Psicológicamente, para poder utilizar la terapia psicológica, una de las limitantes que pues, nosotros hemos visto a veces en la experiencia es la motivación del paciente, sobre todo en el niño grande. El niño pequeño, pues tenemos alternativas de pues, cómo manejar la psicoterapia, como hace el doctor Melquisedec en su centro, en el cual trabajan con terapia conductual con el niño pequeño, se sientan mediante el juego y hacen la aproximación. Es una forma efectiva de trabajar. Sobre todo también tenemos que tener un grupo familiar motivado, porque si el núcleo familiar está convencido que nada le va a servir, pues mejor ni haga, porque va a perder el tiempo y el dinero. Terapia cognitiva conductual, relajación, hipnosis, mindfulness y terapias combinadas. Los probióticos pueden ser útiles, ¿ok? Mecanismos no claros, restaurando el balance de la microbiota, reforzando barrera mucosa, alterando la respuesta inflamatoria. Este estudio que se hizo en el año 2018 hablaba de probióticos en trastornos funcionales y decía, la administración diaria de Lactobacillus reuteri reduce significativamente la duración diaria del llanto en una edad de 1 mes en comparación con el placebo, y este efecto se mantuvo a los 3 meses. El número de regurgitaciones por día fue significativamente menor y el número de evacuaciones fue mayor en los que recibieron Lactobacillus reuteri comparado con placebo. Entonces aquí también tenemos este que dice probióticos en pediatría, fue una guía práctica hecha por el doctor Van de Plas. Entonces decía, esta guía es linda, revisa todo lo posible, pero yo me traje nada más lo que nos estábamos hablando en este momento. Dice, Lactobacillus reuteri DSM 17938, a dosis de 10 a las 8 unidades formadoras de colonias por un periodo de 21 a 28 días,
tiene un efecto positivo en cólico del lactante en el niño amamantado. Y yo les hago hacerse la pregunta, entonces, ¿solamente en el niño amamantado, el niño que recibe fórmula? No tiene efecto. Al menos no estadísticamente significativo y avalado por la literatura. En el niño que tiene regurgitaciones en prevención y tratamiento fue la misma dosis, al menos por 30 días, sin ningún efecto. Y en constipación, pues, ningún efecto significativo en relación a los probióticos. Este es el mismo estudio en el cual hace la revisión de cómo fueron, pues, en el ejemplo de cólico del lactante, con las cepas fueron, pues, estas 4 fueron 17,938 lactobacillus reuteri, y en todos dijeron efectivo en los niños que son amamantados, efectivo en los niños que son amamantados, ¿ok? Esta decía que era probablemente efectivo en los niños que tenían cólico. Entonces, es interesante porque sabemos que el periodo para darlo entonces son mínimo 21, 28 días de forma efectiva para tener evidencia en el uso de cólico del lactante, pero que su acción la vamos a ver en el niño amamantado. En regurgitación, pues aunque no había unos resultados significativamente adecuados, pues sí había una disminución leve de la regurgitación, sobre todo en la prevención. Cuando utilizaban, ¿cuánto? 10 a la 8 unidades formadoras de colonias, que eran 5 gotas, por 90 días en el estudio de la doctora Flavia Indrio y durante 28 días en el estudio del doctor Gariafoli. Entonces, hablamos, el primero de la doctora Indrio fue en el 2011 y hablaba por 30 días, ya luego lo amplió y lo volvió 3 meses. Y había una disminución pues, leve de las regurgitaciones, sin embargo, no era estadísticamente significativa. La terapia complementaria, fitoterapia, terapia con plantas, atención con las plantas. Las plantas no somos enemigo público número 1 porque nos gusta el aceite de menta, pero la planta es complicada y puede tener problemas más, sobre todo en el consumo no planificado, es decir, lo que es el consumo anecdótico. Yo le voy a dar agua de manzanilla porque a mí me dieron agua de manzanilla y estoy viva. Pues gracias a Dios que estoy viva, porque no sabemos cuál es el efecto que puede tener. Y el efecto acumulativo, el efecto del sistema nervioso central y sobre todo el efecto a largo plazo en este paciente cuando pues esos fitógenos no sabemos en qué concentraciones se están preparando. La homeopatía, como se habló, acupuntura, medicina china, pues son diferentes modalidades de terapias complementarias. ¿Cuál es el pronóstico? En dolor abdominal, que no era lo que te hablaba, pero igual, persistencia en el 29%. A mí eso me daba muchísima angustia, porque va a seguir consultando. Entonces va a seguir consultando hasta que tengamos la aproximación multidisciplinaria que nos permita que ese paciente se sienta satisfecho con lo que estamos diciéndole, crea lo que le estamos diciendo y tenga alivio de síntomas. Durante el seguimiento, la organicidad se detecta hasta el 2% de los casos. La gente va, le siguen haciendo exámenes y en verdad que no vamos a conseguir nada más. La normalización de los estudios no tranquiliza a los padres y realizar estudios más bien lo que hace es reforzar el miedo. Lo que sí es cierto es que todos pacientes que tengan trastornos funcionales digestivos tienen un mayor riesgo de trastornos de ansiedad o depresión en la vida adulta. Entonces tenemos que hacer esa intervención para que de esa forma veamos un cambio. Recordemos identificar, presenciar los de la presencia de signos de alarma, evitamos exploraciones innecesarias, explicamos a la familia en qué consiste, cuál es su evolución, tranquilicemos y sobre todo creámosles a los niños. Gracias.